que tiene que ver con el pasaje que vamos a leer. ¿Sos lo suficiente humilde como para no ser ansioso? El texto está en 1 Pedro, capítulo 5, 3 versículos solamente. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que se nos sugiere aquí es algo que va en contra de nuestra sociedad y de nuestra cultura, porque lo último que se promociona en esta época es la humildad. Nunca vamos a escuchar una conferencia que titule «Cómo ser más humilde», ni vamos a encontrar muchos libros de autoayuda que intenten mostrarnos cómo ser más humilde, porque la humildad solamente funciona en la presencia de Dios. En esta sociedad, ser humilde se compara con debilidad. Así que cuando una persona trata de ser humilde, se lo ve como alguien que no tiene energía, que no tiene fortaleza, que no tiene carácter. Tanto es así que leí un artículo que salió en un diario hace poco, decía así: hay todavía gente que tiene una memoria nostálgica de Dios. Son los que van a la iglesia un par de horas a la semana para experimentar algo sagrado. Pero el resto del tiempo esas mismas personas están inmersas en una sociedad que no reconoce a Dios como un ser omnisciente y una fuerza omnipotente que merece ser amado y adorado. Hoy somos demasiado sofisticados como para depender de Dios. Nos paramos en nuestras propias fuerzas. Estamos preparados para elegir y definir nuestra propia existencia. En este tipo de cultura, en esta atmósfera que preferencia el egocentrismo y el orgullo, es muy difícil vivir tratando de ser humilde. Y la humildad desaparece de nuestras vidas cuando desaparece Dios. Cuando Dios es rechazado, el hombre toma el lugar de Dios y se convierte en un Dios en minúscula. Yo hago lo que quiero, yo decido sobre mi vida, yo hago los planes de acuerdo a mi propia voluntad, yo hago la mía. Esto es lo que se nos vende, se nos dice: hacé la tuya. Pero el pasaje que hemos leído en esta noche es completamente extraño a este tiempo, pero a la vez es profundamente necesario que como cristianos analicemos. Porque si este pasaje hace raíz en nuestro corazón y lo podemos aprender a aplicar en nuestra vida cristiana va a ser totalmente diferente a lo que es. Y vamos a poder ser diferentes y vamos a poder ser sal y luz al mostrar que no dependemos de nosotros, de que nuestra vida nos encierra alrededor de nuestro propio ego, sino que tenemos la humildad de depender de Dios. Por 3 veces, en 3 momentos en este corto pasaje, se nos insinúa o se nos llama a la humildad. En primer lugar, en el versículo 5, a los jóvenes. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Pero luego dice que estemos sujetos los unos a los otros. Estar sujeto
a una persona es un acto de humildad. Luego dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un texto que permanentemente mencionamos y viene a nuestra mente, pero que rara vez lo aplicamos a nuestra propia vida y a la manera como caminamos el día en lo personal. Y en tercer lugar, se nos sugiere otra vez en el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, el apóstol Pedro aquí está diciendo, mira, el mejor negocio que podés hacer es ser humilde ante Dios. Y nos da 4 razones. La primera, Dios se opone a los soberbios, se opone a los orgullosos. No hay peor cosa que podemos hacer de tener una vida, tener un carácter, tener una conducta que produzca que nuestro oponente sea Dios. Es mejor tenerlo de amigo, ¿no? Y no de oponente. Dice que Dios se enfrenta, se opone, confronta al orgulloso. Cada vez que vos tomás decisiones sin consultarlo a Él, cada vez que vos haces girar tu vida alrededor de tu ego y de tu propia voluntad, te estás creando un oponente un poco poderoso, Dios. En segundo lugar, dice que Dios da gracia a los humildes. Si es malo tenerlo a Dios como oponente, qué bueno es tenerlo a nuestro lado, como socio nuestro. Y Él se asocia a nosotros cuando ve un corazón humilde. Dice que nos da gracia. La palabra gracia es imposible de explicarla porque tiene un montón de sentidos y significados. Pero digámoslo, que Dios nos da de su presencia, como cantamos hoy, que Dios está aquí, que lo podemos tocar, que Dios se hace partícipe de nuestra realidad y de nuestra necesidad y llena nuestra vida de su presencia y de la presencia del Santo Espíritu. Más gracia, ¿cómo podemos explicar más gracia que eso? En tercer lugar, dice, Dios usa su mano poderosa para exaltar al humilde. Es decir, que Dios, no solamente, punto 1, no tenerlo en contra, punto 2, tenerlo a favor, pero en tercer lugar, dice que Dios nos va a exaltar, es decir, nos va a poner en el lugar que Él cree que tenemos que estar. Él va a salir al cruce de nuestra necesidad y va a solucionar el problema que tengamos. ¿Por qué? Porque nos humillamos bajo su poderosa mano. Y en cuarto lugar, Él usa eso no solamente para exaltarnos, sino para cuidarnos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En términos espirituales, hermanos, no hay mejor negocio en nuestra relación que humillarnos delante del Señor, que tener una actitud de sujeción ante su presencia. Entender que Él es Dios y que nosotros no somos Dios. Una de las cosas que uno percibe cuando va a Israel o cuando va por algún lugar donde hay gente judía es que los hombres utilizan la kipá. Y alguna vez quizá usted entró en una fiesta judía y le dije, no, hay que ponerse uno de esos. ¿Y qué significa eso? Miren qué interesante simbolismo. Es que hay uno más grande que yo. Hay uno más grande que yo. Y la manera de simbolizar eso es ponerme el sombrerito ese. Estoy diciendo, yo sé que hay alguien más grande que yo. Eso es humildad. Claro que podés llevar eso y ser un orgulloso total, pero el gesto, me humillo, hay alguien más grande que yo. Y una de las cosas que habla aquí el texto es de la ansiedad. Ese estado de convulsión, de preocupación, de zozobra, de falta de paz, de falta de tranquilidad. No es la ansiedad del bolero, ansiedad de tenerte en mis brazos.
Y las palabras, digamos, no me acuerdo cómo sigue. No es esa ansiedad. Es la ansiedad de la persona que no puede dormir, que está siempre inquieta, que siempre está preocupada y que no termina nunca de vivir una vida tranquila. En una universidad hicieron un estudio acerca de las razones por las que la gente está inquieta, que vive en ansiedad. Descubrieron que el 40% de los motivos de ansiedad era sobre cosas que nunca habían ocurrido. Gente que está ansiosa por cosas que nunca ocurrieron. Capaz que usted se encontró alguno, ahora que el otro día pasó un meteorito por acá cerca de 10 veces la distancia de aquí a la Luna, pero algunos dicen, si cae un meteorito, qué preocupación. Abrimos el paraguas para pararlo. Preocupados por cosas que nunca ocurren. El 30% está preocupado por cosas del pasado o cosas que no pueden ser cambiadas. El 22% está preocupado por cosas insignificantes. Y solo el 8% está preocupado por cosas que son de legítima preocupación. Una buena cosa es revisar los motivos que te producen ansiedad y zozobra e intranquilidad. ¿Pero esto alguna vez ocurrió? ¿Esto me va a pasar a mí? ¿Me puede pasar a mí? ¿Es algo cercano, inminente? ¿O es solamente que me asusté porque vi un programa de televisión donde hablaban de los extraterrestres y ahora cuando no vendrá un alien a mi casa? Y estamos zozobrando por cosas que son imaginarias. Planteo dos preguntas. La primera, ¿qué es el orgullo y qué es la humildad? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la relación entre ser humildes y no ser ansiosos? Voy a contestar primero esta segunda pregunta porque tiene más que ver con el texto. Notemos lo que dice el versículo 7 y veamos la relación que hay entre la humildad y la ansiedad. Miren lo que dice: humillaos, y está subrayado, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Está claro en el texto que echar la ansiedad sobre el Señor es un signo de humildad. Una persona que se da cuenta que no puede manejar su realidad y humildemente le dice: Señor, hacete cargo de mi asunto, está mostrando humildad. Ahora, mirándolo del otro lado, cualquier cosa que impida que yo le entregue mi carga, mi necesidad, mi preocupación al Señor es falta de humildad. Y la falta de humildad en la Biblia se le llama orgullo. Es decir, que estar preocupado por lo que nos pasa y no descansar en las promesas del Señor y orar, pero le decimos al Señor nuestra preocupación, pero no confiamos en que Él va a intervenir. Es una muestra de orgullo, dice el texto. Porque la humildad nos lleva a entregarle la necesidad al Señor y decirle: Señor, este es mi problema, esta es mi necesidad, esta es mi debilidad, esta es la prueba que estoy pasando, Señor, te la he hecho, te la entrego. Hermanos, esta es la gran dinámica de la vida cristiana. Y lamentablemente hay muchos cristianos que viven en zozobra permanente, que son ansiosos consuetudinarios, crónicos. Sale de un problema y se meten en otro.
Y nunca viven tiempos de paz. ¿Y saben por qué es? Porque no aprenden a entregarle las cargas al Señor. Venid a mí, dice el texto Mateo 9, no, Marcos 9, Mateo 9. Venid a mí todos los trabajados y cansados, ¿qué dice el Señor? Que yo os haré descansar. A veces cuando criamos a nuestros hijos, nos pasa que queremos ayudarlos en algo, están haciendo algo que los supera, pero el nene, no sé si les habrá pasado alguna vez, pero él quiere hacerlo él. Deja que mamá te lleve la mochila, o papá te lleve la mochila. No, la quiero llevar yo. Bueno, ahora tienen ruedita los pibes. Hace 60 años, ¿quién se le iba a ocurrir una cartera, una valija con ruedita? ¿Y qué es eso? Es el principio de afirmación de su autoestima, de que quiere lograr ser independiente, y está bien que le ayudemos en eso, pero es también un acto de orgullo. Y el papá le dice, deja, yo puedo llevarte la mochila, yo puedo hacerme cargo de tu tema, de tu problema. Y el texto lo dice así, echa tu carga sobre el Señor. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacemos? Porque somos orgullosos. Casi podría terminar el sermón aquí. Este es el mensaje. Pero tengo que contestar la otra pregunta, que es el orgullo y qué es la humildad. La mejor manera de definir qué es la humildad es definiendo lo contrario, que es el orgullo. Y en la palabra de Dios tenemos un montón de ejemplos de gente orgullosa. ¿Y cuál fue la reacción de Dios con esa gente? Porque Dios, dice el texto que hemos leído, resiste, se opone a los soberbios, a los orgullosos. Así que déjenme definir qué es el orgullo en 10 frases que nos van a llevar a leer un poco la Biblia. En primer lugar, orgullo es arrogancia. Miren lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 13, que el Señor le dice al pueblo, pero yo soy el Señor tu Dios, desde que estabas en Egipto, no conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo, porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Eso le pasa a mucha gente. Están desesperados, oran a Dios, Dios les ayuda, Dios les da trabajo, Dios les da salud. Y cuando todo está bien, se olvidan del Señor. Eso es arrogancia, dice el texto. Es ingratitud. No seas arrogante. Llegaste aquí porque yo te hice llegar hasta aquí. En segundo lugar, orgullo es autosuficiencia. Cuando estaba el pueblo por entrar a la tierra prometida, Moisés juntó a todo el pueblo y les dio un resumen de toda la ley. A eso se le llama el libro de Deuteronomio. Y le dice esto: pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayas aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza
de mi mano. No se te ocurra pensar que la casa que tenés es tuya. No se te ocurra pensar que la empresa que tenés es tuya. No se te ocurra pensar que el título profesional que tenés es tuyo. Yo te lo di, dice el Señor. Y cuando el hombre se olvida de eso, y cuando el creyente se olvida de eso, cae en el pecado del orgullo de la autosuficiencia. Pastor, pero este negocio lo hice yo. Lo hiciste vos porque Dios te permitió, Dios te dio libertad, Dios te dio inteligencia. Nada de lo que tenemos es nuestro, todo le pertenece al Señor. Esto es duro de decir en esta sociedad, donde se exalta al que triunfa, al que la puede hacer, al que logra metas. El cristiano, cuando logra una meta, lo que tiene que decir que es pura gracia de Dios, porque Dios me dio el aire para respirar. Dios me dio la energía y la salud para seguir adelante. Dios me dio la sabiduría para poder pensar y diseñar. Al final, todo lo que yo conseguí es por gracia de Dios. Lo contrario a eso es arrogancia, es pecado. Tercer tipo de orgullo es aquel que no necesita ser enseñado. Jeremías 13 dice: así ha dicho Jehová, así hará podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo mío que no quiere escuchar mis palabras, que anda en la imaginación de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirlos y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que ya no sirve para nada. No me quiero entrar en lo que es el cinto y todo esto del pasaje de Jeremías. Lo que está tratando de explicar Jeremías, está diciendo, este pueblo, yo lo voy a hacer podrir en su soberbia. Mire lo que dice. Porque no quiere escuchar mi palabra, no quiere escuchar mi enseñanza. Y una característica del hombre orgulloso es que aunque viene a la iglesia, no está dispuesto a recibir la palabra de Dios. Algunos porque creen que se la saben todas. Y otros porque saben que si reciben la palabra de Dios, Dios los va a redarguir de pecado y de juicio. Es decir, les va a mostrar su debilidad, su necesidad, su flaqueza. Entonces no quieren escuchar. Ahora están aquí, están aquí. Pero tienen su corazón cerrado, porque piensan, yo no necesito aprender más, yo ya lo sé todo. Si llegué hasta acá, querido, ¿vos te crees que quién me trajo hasta acá? Muñeca pura. El orgulloso, en cuarto lugar, es un rebelde, es un insolente, es un insubordinado. Salmo 119, 21 dice: tú reprendes a los insolentes, malditos los que se apartan de tus mandamientos. Claro, es obvio, el orgulloso no quiere de ninguna manera aceptar los mandamientos de Dios. Y yo sé que esto es difícil porque los jóvenes que están en la universidad, o los empresarios que están en el mundo laboral, o los obreros, o todo, cuando se acerca a alguien y dice, ¿por qué no haces eso? No, porque yo obedezco lo que dice la palabra de Dios. Y dice, pero vos sos loco, ¿qué te pasó? Sos un fanático. ¿Cómo que obedecer la palabra de Dios? Y que uno aprende, ¿no?, que lo que bendice a la persona es obedecer la palabra de Dios. El Antiguo Testamento se resume en esta frase, que está allí por Deuteronomio 27, creo. Si ustedes obedecen, les va a ir bien. Si ustedes no obedecen, les va a ir mal. Tan simple. Pero el orgulloso no obedece. En quinto lugar, el orgulloso se atribuye el crédito de cosas que solo Dios hizo.
un pasaje largo, lo voy a leer rápido, pero ustedes síganlo en la pantalla porque es tremendamente interesante. Dice que Nabucodonosor, el número 1 en el imperio de Babilonia, dijo: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se lo entrega a quien Él quiere. A los argentinos también. Después de 6 años de vivir humillado, comiendo la hierba del campo como los bueyes, Nabucodonosor es restaurado y confiesa. Miren, después de 7 años de comer pasto, se avivó, dice: no es buen negocio ser orgulloso. Pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio, entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre y dijo: su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. Este era un rey pagano, mire, esta es una revelación sobrenatural. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de ¿qué cosa? Humillar a los soberbios. Se quiso atribuir la gloria que solo a Dios le pertenece. Tremendo pecado, ¿eh? No está lejos de nosotros. A veces vienen pastores acá y dicen: qué maravilla, lo que ustedes tienen, la universidad, la escuela secundaria, la escuela primaria, el canal de televisión, la actividad. Y el enano egoísta que uno tiene adentro empieza a decir: qué grande, que no, tened cuidado. ¿Por qué, hermano, tenemos tanta bendición? Por pura gracia de Dios. ¿La merecemos nosotros? No. ¿Quiénes somos nosotros para merecer algo de Dios? Sin embargo, Dios es bueno con nosotros. Que no nos ocurra, hermano, que porque estar contentos con algo que hemos hecho como iglesia, nos querramos quedar con la gloria que solo a Dios le pertenece. Y si ustedes ven que algún hermano o algún pastor se está poniendo las jinetas que no le corresponden, llámele la atención. No, hermano. ¿Sabe por qué Dios nos permitió tener todo esto? ¿Por qué? Por pura gracia. No merecemos nada. La gloria es toda, ¿de quién? Del Señor. En sexto lugar, los orgullosos trabajan para ser vistos. Hablando de los líderes de Jerusalén, los religiosos, el Señor en el Mateo 23, capítulo duro, les dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, rabí. El querer ser visto. Hermano, no tenemos que trabajar para el Señor para que nos aplaudan los hombres, sino para que nos apruebe el Señor. Cuando lleguemos al cielo vamos a descubrir que personas que están trabajando en silencio y en secreto y que nadie las ve, son las que Dios más va a honrar en el cielo, porque trabajaron no pensando en el aplauso de los hombres,
trabajaron pensando en la aprobación del Señor. Otra manera de ser orgulloso es lo que le pasó a Herodes, que aspiró a ocupar el lugar de Dios. No Herodes, el gran constructor, que murió poco después que el Señor Jesús nació, uno de los hijos de él. Dice que un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Les dio una palabra, les dio un mensaje. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Oh. Debía ser un gran predicador este Herodes. Miren lo que pasó. Al momento el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Alguien que dejó que le digan, sos Dios. ¿Les viene cerca? El 10. Dios. Y se lo creyó. Y Dios se opone a los soberbios. Murió comido de gusano. No tengo la menor idea cómo es esa muerte, pero no la quisiera para mí. Aunque más de un gusano me anda buscando seguramente. El orgulloso se opone a la existencia de Dios. Esto no hace falta explicarlo. Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es muy difícil hablarle a un orgulloso, a un autosuficiente, a alguien que cree que todo lo que tiene es resultado de su propio mérito y capacidad. Es muy difícil, muy difícil. Cuando nos encontramos con personas así, lo único que pedimos, Señor, hace algo como hiciste con Nabucodonosor. Pasarlo por un tamiz de una prueba, para que él se dé cuenta que depende de vos y se humille delante de ti. Por supuesto, el orgulloso rechaza creer en Dios. En Mateo 21 se nos habla de aquellos que escucharon a Juan predicar y no se arrepintieron porque no querían creerle. Para muchos creer en Dios es un acto de debilidad. Es depender de otro que está afuera. No, yo dependo de mí. No voy a creer en nadie. Por último, yo sé que ninguno de estos les pegó porque ustedes, ninguno de estos pasajes ni le pasó cerca. Miren capaz que le pega más cerca la flecha. El orgulloso está ansioso sobre el futuro. Isaías 51, versículos 12 y 13 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién sos vos para tener temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? ¿Te has olvidado ya de Jehová tu Hacedor? ¿Quién sos vos para tener miedo de lo que el hombre puede hacer? ¿Quién sos vos para tener temor de lo que va a pasar en el futuro? Yo soy Dios. Yo estoy en el control. Nos encontramos con gente creyente, estoy hablando de creyentes, agobiados por lo que le va a pasar, angustiados por el futuro. No saben qué hacer para conseguir una mejor obra social, y si la podés conseguirla, por supuesto. Y amarrocar mucha guita, dice el tango, si no es mi manera de hablar. Ahorrar mucho dinero sería la expresión más elegante. Para el futuro, por el miedo al futuro. ¿Quién sos vos para tener miedo? Yo soy Dios. Así que, hermanos, 10 maneras de definir el orgullo, que a medida que lo fui leyendo
¿Te diste cuenta que en algunas el Espíritu de Dios te hablaba y te decía, ojo, tené cuidado, tu familia no es tuya, ¿sabías? El Señor la puso a tu cuidado, pero no es tuya. Tus hijos no son tuyos. No. Tu vida no es tuya. Le pertenece al Señor. Cuando yo entiendo eso, que Él está en control, se me va todo tipo de ansiedad. Se me va todo tipo de ansiedad. El orgullo es el origen de la ansiedad. Pero Pedro nos dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo me puedo humillar? ¿Qué quiere decir, pastor, con esto? ¿Que me tengo que tirar al piso, tirar ceniza sobre mi cabeza, que eran símbolos de otra época, arrodillado, orar sobre guijarros, dice el tango, o maíz? No, esas son las formas exteriores. ¿Saben cuál es la manera? Dice acá, echando vuestra ansiedad sobre el Señor. ¿Cómo ser humilde, Señor? Acá vengo con mi paquete, con mi problema, con mi soledad, con mi escasez, con mi enfermedad, con mis dudas, con mis vacilaciones. Señor, echo mi ansiedad sobre vos. Una vez vi una película parecida a Titanic, pero en blanco y negro era, me acuerdo. Pero yo nací cuando las películas eran en blanco y negro. Y era un barco que se hundía y estaban todos corriendo allá arriba del barco. Pero había un pibe, un nene chiquito jugando, sí, tranquilo, ahí jugando. Y alguien se acerca y dice, pero nene, dice, ¿no te das cuenta que el barco se está por hundir? Dice, no, dice, mi papá es el capitán, él está en control. Y en medio de la tormenta de la vida, toda ansiedad se va cuando somos capaces de reconocer que Él es quien se hace cargo de nuestro asunto. Así que cuando tu corazón, tu mente se vuelva ansiosa sobre el futuro y no sepas qué hacer, decile a tu corazón, ¿quién pensás que sos para temer sobre el futuro y desconocer las promesas de Dios? ¿Quién te crees que sos? No, corazón, no me voy a exaltar a mí mismo siendo ansioso. Me voy a humillar en paz y confiando en la gran y preciosa promesa que Dios me dio. ¿Cuál es? Que Él cuida de mí. En Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, en sol y en sombras, o de día o de noche, Dios cuida de mí. Hermano, esta es la manera como el cristiano debe vivir. Tranquilo, confiado, seguro, feliz. No porque no tenga problemas, no porque no tenga enfermedades, no porque no tenga escasez, simplemente porque el que está a cargo es papá. Él cuida de mí. Y la mejor manera de humillarnos es entregarle nuestra carga al Señor. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Yo no sé cuál es tu carga, no sé, no tengo la menor idea. Cada cual tiene su carga, dice el tango, y nosotros la tenemos. Vos tenés la tuya. ¿Algún problema económico? ¿Algún problema de salud? ¿Algún problema de relación? ¿Alguna cuestión laboral? ¿La enfermedad de un ser querido?
No sé. Cada cual tiene la suya. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un problema? Buscamos una solución. Problema económico, pedimos plata prestada, nos endeudamos, sacamos la tarjeta de crédito. Problema económico, vamos corriendo al médico. ¿Cómo no vas a ir al médico? ¿Quién? Es que sos un fanático. Andamos mal psicológicamente, entonces vamos al psicólogo que nos solucione los problemas. Y nada de eso está mal, hermano, nada de eso está mal. Lo que está mal es ir sin primero haberle entregado el problema al Señor. El desconocer al Señor y salir corriendo a buscar la solución humana es una muestra de orgullo y de soberbia espiritual. Ahora, cuando yo tengo el problema y oro al Señor y le digo, Señor, mira, este es mi problema. Ahora, en tu nombre voy a salir, Señor, a buscar la solución. Pero no porque me la van a dar los hombres, sino porque vos vas a usar a los hombres para que me den la solución a este problema. Pero no le voy a reconocer a ellos ningún derecho. Todo el derecho te lo voy a reconocer a vos. ¿Entiende el mensaje, hermano? Inclinamos nuestro rostro. Tomemos un minuto. Voy a pedir a Damián Coppola que venga. Vamos a cantar una canción que aplica exactamente este mensaje, pero antes quisiera orar. Tómate un tiempo, decirle, primero de todo yo creo que lo que tenés que hacer es pedirle perdón al Señor, pedirle perdón por haber sido soberbio y orgulloso, y cuando tenés un problema, del último que te acordás es del Señor. Y lo que haces, y lo que muchas veces yo hago también, es meterle mano al problema humanamente, en mis fuerzas, y Dios se opone a los soberbios. Y pedirle perdón, y el Señor nos perdona. Simplemente nos dice, pero no sigas, ya sabés que eso no funciona, ¿por qué no utilizas el modelo de Dios? Y ya mismo, en este mismo momento, en silencio, Señor, aquí está, este es mi problema, te lo entrego. No sé cómo lo vas a solucionar, no sé qué agente humano vas a utilizar, no sé, pero cualquiera sea el caso, yo voy a ver tu mano porque vos tenés cuidado de mí, porque sos mi papá. Gracias, Señor, por esta palabra tuya en esta noche. Y pienso, Señor, en muchos hermanos aquí, y también pienso en mí, que a veces, por orgullo, por soberbia, nos encontramos zozobrando en la vida. Falta de fe, falta de humildad, porque no te entregamos nuestra carga. Y vos con los brazos abiertos nos estás diciendo, vení, tráela, vení. Para mí no es pesada tu carga. Para mí el problema que vos tenés es nada, yo tengo todo el poder, lo puedo solucionar. Vení, tráemelo, Señor. Oro para que cada hermano aquí que tenga una carga, y estoy pensando que todos tenemos alguna, en esta hora te esté diciendo, Señor, esta es mi carga, con humildad te la entrego. Y Señor, cualquiera sea el resultado, decimos como Job, el Señor Dios, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y la iglesia dice, amén, amén. Los otros, hará un mes les enseñé a cantar esta canción, que la toqué en el piano. ¿Puede ser? No hay internet. Entonces voy a tener que tocar yo en el piano. Pero por suerte él canta bien. La letra está, ¿no? La letra está, ¿no? Sí. Particularmente la última estrofa, que es la síntesis del mensaje que di esta noche.
nueva canción y habrá en tu corazón una alegría. Si a Cristo lo pones por delante, el mismo mundo verás mejor. Si a Cristo lo pones por delante, el mismo mundo verás mejor. Mañana cantarás si hoy puedes creer que Él ya se ha llevado tu tristeza. Si tras ese cristal de las lágrimas puedes ver tan solo a Él. Si tras ese cristal de las lágrimas puedes verlo tan solo a Él. También sufrí y también lloré, yo también viví la vida, pero estoy aquí, pero sigo en pie y he vendado mis heridas, pues creo en un Señor poderoso, leal, grandioso y lo sigo a Él. Afuera brilla el sol y hay vida para vos, si a Cristo lo haces caso en sus demandas. Sus manos pueden más que las tuyas, vení, no huyas, busca su amor. Sus manos pueden más que las tuyas, vení, no huyas, busca su amor. Mañana cantarás, te digo y sé por qué, si a Él le haces entrega de tu asunto. Tu carga es demasiado pesada, ¿qué haces? Déjala sobre el Señor. Tu carga es demasiado pesada, ¿qué haces? Déjala sobre el Señor. Yo también sufrí, yo también lloré, yo también viví la vida, pero estoy aquí, pero sigo en pie y he vendado mis heridas, pues creo en un Señor poderoso, leal, grandioso y lo sigo a Él. Pues creo en un Señor poderoso, leal, grandioso y lo sigo a Él. Amén. Gracias, amén. Tu carga es demasiado pesada. ¿Qué haces? Yo pienso que así es. ¿Qué haces? Déjala sobre el Señor. Ojalá aprendas esto y en esta semana tu ansiedad desaparezca, las farmacias vendiendo ansiolíticos se fundan, porque creo en un Señor poderoso, leal, grandioso y que dice, y lo sigo a Él. Que tengas una buena semana. Dios te bendiga.